Capítulo 25, la verdad. Pronto llegaron las vacaciones de verano. Para muchos, fue un tiempo realmente relajante para desconectar, ser los adolescentes que obviamente son, disfrutar con sus padres o pasar el rato en sus casas con aire acondicionado. Otros, en cambio, aprovecharon para entrenar y prepararse para alcanzar el nivel de Goku, si es que eso era posible. Y aunque oyeron hablar de la muerte del símbolo de la paz, con All-Might convertido permanentemente en un anciano demacrado, no les afectó tanto como a Izuku y Katsuki. Para el primero, la jubilación definitiva de su mentor parecía un sueño, pero un encuentro en la playa de Takoba confirmó lo peor para los dos usuarios del Oneforal. Joven Midoriya. Desafortunadamente para ambos, ya no puedo mantener la forma por mucho tiempo, dijo Toshinori con tono de pesar. Las brasas se han extinguido, lo que significa que se ha fusionado completamente contigo. All-Might, Izuku lo miró, con una expresión que mezclaba reflexión y un poco de tristeza. Lo entiendo. Aunque no sé si realmente puedo asumir tal responsabilidad, nunca tendrás que hacerlo solo. Había un brillo en sus ojos. Joven, ha hecho mucho bien en tan poco tiempo. Pero por muy poderoso que sea, no puede ser un símbolo de la paz por sí solo. La verdad es que el manto del símbolo de la paz es a la vez una bendición y una maldición. Los criminales se esconden en las sombras y los civiles se sienten más seguros cuando hay un símbolo al que pueden recurrir y sienten esperanza cuando lo ven cumpliendo su cometido. Pero, cuando ese símbolo falla, es una herida que nunca deja de sangrar. Porque cuando hay un símbolo, la gente tiende a inmortalizar o criticar a ciertos héroes según los estándares que ese símbolo había establecido. Y una vez que ese símbolo desaparece, la gente se apresura a encontrar uno nuevo al que aferrarse, pero olvidarán porque el símbolo original hizo lo que tenía que hacer. Endeavor es un héroe excelente y, sinceramente, tiene las habilidades necesarias para convertirse en el número uno. Sin embargo, las cualidades de All-Might son diferentes, al igual que sus motivos para ser el número uno. En mi caso, fue para poder ayudar mejor a la gente, para darles una luz que yo nunca pude ver a tu edad. Endeavor quería ser el número uno para alcanzar a All-Might, no por fama ni fortuna, sino para que éste lo notara. La verdad es que yo también quería ayudarlo, pero, el peso de ser el símbolo hacía imposible tal tarea. Te obliga a sacrificar amigos, familias, todo para que quien porta el manto sea la luz que todos necesitan. Y al final, no me arrepiento de nada de haber sido el símbolo de la paz, porque me hacía feliz ver sonreír a la gente cuando llegaba a rescatarlos. Esa fue la verdadera recompensa. Pero, admito que mi único arrepentimiento es no haber podido crear una red de amigos como la tuya, joven Midoriya. ¿Lo entiendes? Sí, pero también no, si es que eso tiene algún sentido, admitió Izuku con una expresión de tristeza. Ya lo verás con el tiempo. Pero ten presente que nunca tendrás que luchar solo por el futuro que deseas. Un futuro que probablemente yo nunca veré, pero un futuro que brillará más que el legado de Oneforal. Dicho esto, contempló la puesta de sol junto a Izuku. Sigue siendo extraño volver a ser un civil. Pero es una experiencia bastante reconfortante. Para Katsuki, sin embargo, se agitaban emociones más oscuras. La verdad era que, a pesar de todo lo sucedido, desde sus clases, el entrenamiento Bakudeku, hasta el hecho de que Goku fuera su primo, aún era capaz de percibir el don de Deku y lo sospechosamente similar que era al de All-Might. Y el hecho de que hubiera aparecido cerca de la época de los exámenes de ingreso a la UA y las apariciones cada vez más escasas de All-Might lo llevó a la conclusión de que Deku debía haber heredado un don de All-Might. No lo sabía con certeza, pero sabía lo suficiente, así que salió hacia la playa de Takoba sin avisarle a su madre. La bruja lo sabría más tarde. Comillas, Deku, gritó Katsuki cuando los vio, haciendo que se giraran mientras él corría. Comillas, sabía que de alguna manera estabas detrás del retiro de All-Might. Comillas, Kacchan, gritó Izuku, mientras esquivaba a su antiguo acosador, cegado por la rabia, que quería golpearlo con sus propias manos. Comillas, no es lo que piensas. Comillas, oh, ya sé. Sé lo que hiciste. Que All-Might te empezó a escasear al comenzar el año escolar, que de alguna manera conseguiste un don que me ocultaste durante el examen de ingreso. El aumento de velocidad y fuerza que tuvimos cuando peleamos el segundo día. De alguna manera conseguiste el don de All-Might. Ahora devuélvelo. Comillas, joven Bakugo. Por favor, detén esto. Toshinori intentó calmar la situación, pero fue inútil. Comillas, ¿qué quieres decir, Kacchan? No puedo devolvérselo. Comillas, ¿por qué no lo esté? Katsuki. Toshinori lanzó una última advertencia con un gruñido de fastidio y frustración, pero el enrojecimiento era visible en los ojos de Katsuki.
Comillas simplemente no puedo comillas te haré que te lo devuelvas Katsuki casi derriba a Izuku, pero algo lo lanzó por los aires. Comillas Tejax Smash gritó Toshinori, su brazo se volvió musculoso y se inclinó para defender a su protegido, antes de que volviera a flacuchar y tosiera algo de sangre. Comillas joven Bakugo. Ese comportamiento fue completamente inaceptable. ¿Qué te pasa, muchacho GGNN? Katsuki se levantó, sujetándose el estómago. Comillas sin ti pateando traseros, las cosas se van a poner peor por aquí por desgracia, joven Bakugo, mi tiempo iba a terminar, con o sin el joven Midoriya, Toshinori decidió mostrarle su cicatriz a Katsuki, lo que le provocó náuseas. Comillas ¿qué demonios fue eso? Gritó Katsuki, con el rostro verde de asco. Esa es la razón por la que ya no puedo usar mi don. Durante un ataque de villanos hace casi 6 años, la mitad de mis órganos respiratorios quedaron destruidos y mi sistema digestivo sufrió graves daños. El hecho de que siga en pie es un verdadero milagro. Por eso no estuve tan presente, joven Midoriya, durante tu tiempo en la UA. No podía hacer mucho más antes de quedar reducido a lo que ves aquí, joven Bakugo, comillas pero ¿por qué darle tu don a Deku? ¿No tendría más sentido dárselo a otro don y hacerlo invencible? Preguntó Katsuki, a lo que Toshinori negó con la cabeza no puedo decírtelo. A menos que jures guardar silencio sobre esta conversación. El chico de la explosión se enfureció, porque no debería ser un secreto. Pero, por su propia salud mental y para saber por qué Deku tenía un don tan poderoso, cedió. De acuerdo, no le diré nada a nadie sobre esto. Gracias. Ahora bien, en cuanto a por qué elegí al joven Midoriya, él nació sin don. Porque el don que ambos usamos se llama One for All, y somos el 8º y el 9º usuario, respectivamente, ¿y? ¿Qué tiene que ver el hecho de que haya nacido sin Kosei? Resulta que One for All favorece a quienes no tienen don, explicó Almit. En la investigación que realicé para comprender mejor el don para mi joven protegido, me di cuenta de que, antes que yo, el usuario que más tiempo había poseído One for All había sido 18 años. Murió a los 40 años por causas naturales. Y yo sigo aquí a la tierna edad de 56 años, después de haber portado One for All durante casi 40 años antes de mi retiro inesperado. Entonces, si yo o cualquiera de nosotros, aparte de Deku, tuviéramos One for All, estaríamos muertos antes de cumplir 21 años. Espera, eso significa dijo Katsuki en voz baja, a lo que Toshinori asintió. One for All ha acumulado tanto poder que un individuo con un don no podrá contenerlo y, por lo tanto, morirá a una edad mucho más temprana que quienes lo rodean. El joven Midoriya y yo nacimos sin un don, así que ambos podemos usar todo el poder de One for All sin quedar reducidos a esqueletos en un par de años. Katsuki, conmocionado al descubrir que el símbolo de la paz no solo estaba del lado de Deku, sino que además había nacido sin Kosei, cayó de rodillas en la playa. Izuku y Toshinori lo miraron con tristeza, mientras algunas lágrimas comenzaban a caer. Comillas así que toda esta mierda, fue todo para nada. La voz de Katsuki se quebró. Comillas todo por ese estúpido resbalón y por ver a Deku intentando ayudarme a levantarme. Todo el acoso que hice, y esa estúpida broma de suicidio justo antes de ese estúpido villano de lodo. No soy un héroe, solo soy un gran chiste Kacchan. Izuku se acercó a Katsuki, pero este parecía completamente catatónico, y su intento de fulminarlo con la mirada flaqueaba debido a la inmensa cantidad de arrepentimiento que lo consumía. ¿No lo entiendes, Izuku? No soy más que una broma, respondió el bombardero, con el rostro pálido y un tono derrotado, con la tristeza grabada en lo más profundo de su alma. Por favor, déjame en paz. No rechazó tajantemente el chico de pelo verde, extendiendo la mano. Hacemos muchas cosas de las que luego nos arrepentimos, Katsuki-chan. Pero, has crecido muchísimo desde que fuimos juntos a la UA. Antes solo tenías ayudantes a tu lado por congraciarse contigo. Ahora, de verdad pasas tiempo con Kirishima-san, e incluso a veces entrenas con Uraraka-san. Eres un héroe al que admiro muchísimo, porque incluso cuando éramos niños eras increíble. TCH. Quizás me he ablandado. No. Ellos no saben cuándo parar, y está claro que tú tampoco, Deku. Katsuki miró a Izuku mientras se secaba las lágrimas, antes de tomarle la mano y ser alzado por el Deku al que solía odiar. Recuerda mis palabras, seguiré siendo el número 1, sin importar el don de Monkey ni tu One for All. Así que apártate de mi camino si no estás listo para pelear, comillas lo mismo digo. Kacchan. Izuku esbozó una sonrisa desafiante. Esto disipó la tristeza y el remordimiento de Katsuki, quien soltó una risita y mostró su propia sonrisa, antes de que ambos chocaran sus puños.
Así será, Deku, joven Bakugo, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, estoy tan orgulloso de tu progreso como del joven Midoriya. Tienes las cualidades de un verdadero héroe. Aunque quizás, tal vez te dejas llevar demasiado por tus impulsos, no voy a cambiar mucho, Almit respondió Katsuki con indiferencia. Supongo que no puedo hacerlo solo. Tras la difícil conversación con Almit, el vínculo entre Izuku y Katsuki renació como una amistad que no se veía desde que eran niños. Sin embargo, ante todo, siguen siendo rivales que luchan por convertirse en el número uno. Ahora que el gran secreto de Oneforal ha dado a luz a 3 jóvenes, les corresponde a ellos apoyarse mutuamente durante este periodo de incertidumbre. Para el director de la UA, Nezu tenía una pregunta interesante sobre su amigo Saiyajin, o más bien su conejillo de Indias. Se preguntaba, ¿era compatible el ADN Saiyajin con el ADN humano? Es decir, ¿existiría la posibilidad de un híbrido viable entre estas dos especies tan sorprendentemente similares? Para empezar, había muchas muestras de sangre y saliva que el Saiyajin le había proporcionado en el segundo encuentro con Goku y Miko. Por otro lado, pudo obtener una muestra de saliva de Himiko Toga. Si bien la especialidad de Recovery Girl era ciencias médicas, había tomado suficientes cursos como para estudiar el ADN humano mediante un analizador de ADN. Y con 2 muestras, tenía esto para interrogar al director. ¿Con qué propósito quieres que compare el ADN de Son Goku con el de Himiko Toga? No es que no confíe en ti, pero necesito saberlo y ver si puedo encontrar algún patrón. Lo último que querría hacer es mentirle a un médico, Dr. Suzenki, asintió Nezu. Aunque me gustaría ver cuánta variación hay entre el ADN de Son y una muestra de ADN humano. Ver si hay alguna diferencia significativa en el emparejamiento de cromosomas entre él y la muestra de control. De acuerdo. Sacaré mi analizador de ADN. Sin embargo, tendrá que esperar hasta 2 semanas. Si bien la tecnología y los métodos para extraer ADN y secuenciar genomas han mejorado considerablemente en comparación con hace 200 años, aún tardaré un tiempo en poder ofrecerle resultados concluyentes, comillas. Eso funcionará muy bien, Recovery Girl. Nezu hizo una reverencia mientras salía. Comillas, que este trimestre sea mejor para todos nosotros, diré. Primero, Midoriya se rompía el brazo repetidamente hasta mediados del primer año, luego Son pensó que era una buena idea romperle la mano en lugar de simplemente dejar que yo le sacara sangre. Lo juro, estos chicos son o arriesgados, idiotas, o ambas cosas. Transcurridas las 2 semanas, Recovery Girl llamó a Nezu. Comillas, director Nezu. Los proyectos están terminados y, para ser honesto, los resultados y algunos de sus efectos secundarios me resultan sorprendentes. Tras la llamada de Recovery Girl, Nezu se dirigió a su laboratorio. Muestras de la sangre y la biología del Saiyajin estaban pegadas con cinta adhesiva a una caja de luz, junto con una lista completa de la secuencia del genoma de Goku impresa en un libro. Será mejor que te expliques, Nezu. Tras analizar la muestra de ADN de Son, he observado que presenta un porcentaje de similitud significativamente menor no solo con el ADN de Toga, sino también con el ADN base comúnmente aceptado como el genoma humano. La doctora habló, golpeando el suelo con su bastón. ¿No? ¿Qué tan grave es?, preguntó Nezu, curiosa por sus observaciones. 99,5%. Como referencia, los neandertales tienen aproximadamente un 99,7% de similitud con el genoma humano, y los chimpancés comparten alrededor del 98,8%. Sea lo que sea, Son Goku no es humano. Sin embargo, los cromosomas que coinciden son prácticamente idénticos a los de un humano, y lo más importante, su capacidad de reproducción con humanos es indudablemente capaz de crear descendencia viable con una mínima probabilidad de complicaciones. Recovery Girl le enumeró rápidamente. Comillas, eres realmente perspicaz, Dr. Suzenki. En efecto, Son Goku no es humano, sino un extraterrestre humanoide llamado Saiyajin, comenta Nezu con una sonrisa burlona, orgulloso de que la enfermera de su escuela haya podido deducir la naturaleza de Goku donde otros médicos han fracasado. Vaya, para ser un extraterrestre, tiene mucho en común con nosotros los humanos, murmuró Chiyo para sí misma, con una expresión de asombro. Así que, toda esta prueba era para ver cuán similar es esta especie Saiyajin a un humano. Tienes una forma muy indirecta de pedir un favor, director Nezu. He tenido mis razones para no ser tan directo en un primer acercamiento. Se supone que es un secreto más oscuro que la propia existencia y naturaleza de Oneforal. El director hizo una reverencia en señal de perdón. Entendido.
Además, mientras estudiaba la muestra, noté algo peculiar en sus glóbulos rojos. Mientras hablaba, señaló una serie de portaobjetos con muestras de sangre. Había muchos glóbulos rojos y una cantidad considerable de glóbulos blancos. Sin embargo, había una agrupación importante de células amarillas y espinosas en toda la muestra. Parece haber una acumulación de células aún no descubiertas, y que, sin embargo, está separada de las partículas plus alfa que se ven comúnmente en los Kirks. Inicialmente, pensé que eran virus o glóbulos rojos infectados, pero independientemente de los antibióticos o antivirales introducidos en la muestra, los glóbulos blancos y amarillos trabajaron juntos para destruir el fluido invasor antes de que pudiera infectar a los glóbulos rojos. De hecho, estas células brillaron con una luz amarilla después de destruir el fluido, comillas que intrigante. Nezu se frotó la barbilla. Así que hay más cosas que ni siquiera yo sabía. Eso sí que es curioso. Gracias por toda tu ayuda, Recovery Girl. No habría podido profundizar más en los misterios de Son Goku sin tío, no creo haber hecho mucho, pero aún así lo acepto, dijo Recovery Girl con una leve sonrisa. Cada pequeña ayuda cuenta. Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. El director hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Sin embargo, al llegar a la puerta, se sobresaltó un poco al ver a Toshinori de pie cerca de la entrada. Oh, Yaji-san. ¿Qué te trae por aquí? Luego miró al anciano. Por alguna razón, se veía más saludable que últimamente. En parte se debía a la falta de hazañas heroicas, pero no debería verse tan animado como si aún fuera al micto. Disculpe, director. Nezu. Toshinori hizo una reverencia. Estaba consultando con Recovery Girl sobre mi dieta de frijoles ermitaños. Comillas HMM. Los mismos que Lanchoras y yo creamos para controlar el apetito de Son Goku. El mismo grupo, sin duda. ¿Quién iba a imaginar que algo tan pequeño tuviera tanta energía? Me dan ganas de subirme al tejado y gritar. Comillas. Estoy aquí como en los viejos tiempos. No te atrevas, Toshinori, gritó Chiyo. Sabes perfectamente que tu etapa como almita ha terminado. Te receto estas alubias para que puedas recuperarte después de haberte dejado la piel trabajando. No pensaba hacerlo, Recovery Girl, respondió Toshinori. ¡Qué miedo! Me pregunto. Nezu volvió con el médico. Comillas. ¿Cree que estas alubias ermitañas podrían mejorarse aún más para curar lesiones físicas? Eso sería magia, no ciencia, espetó Recovery Girl. Aunque sé lo que dirás. ¿Acaso la ciencia no es solo magia para una persona menos avanzada? En cualquier caso, estaba investigando si algo así era posible, hasta el punto de conseguir un par para estudiarlos yo misma. Pero no se los daré a los queridos, porque necesitan saber que no pueden simplemente dejarse matar y esperar una palmadita en la espalda. Comillas. Y eso no es algo que te pediré. Te deseo mucha suerte para que ese experimento llegue a buen término. Nezu hizo una reverencia y finalmente se marchó mientras Toshinori entraba. El inicio del nuevo trimestre no iba a ser como esperaban los alumnos de la clase 1A. Una semana antes del inicio del segundo trimestre y a 5 días del examen para obtener la licencia provisional de héroe, los alumnos de la clase 1 se encuentran frente a su nuevo hogar lejos de casa, Eitzayance. Y frente a ellos está el siempre adorable Sota Aizawa. Comillas. Oh, wow, esto es enorme. Comillas. Qué suerte tenemos, hurra. Hola, alumnos. Me alegra que todos hayan podido venir, dijo Aizawa mientras la multitud se calmaba. Antes de que puedan acomodarse y guardar sus pertenencias, necesito abordar un asunto. El campamento de entrenamiento estaba previsto como antesala del examen para la licencia provisional de héroe. Pero, dado que los villanos lo arruinaron, tuvimos que posponer su entrenamiento para esta semana. Comillas. Así que por eso el entrenamiento era un infierno, intervino Mina. En cualquier caso, por hoy, concéntrense en instalarse y sentirse como en casa, porque este será su hogar en el futuro previsible. Salvo en los casos en que no puedan estar presentes físicamente, deberán permanecer en el campus en todo momento, y si planean salir del campus, deberán presentar una nota escrita explicando el motivo de su ausencia. Aunque se oyeron algunos leves pucheros, la mayoría de los estudiantes entienden el motivo. Aizawa-sensei, tengo una pregunta, Croak, dijo Tsuyu. Solo somos 19, pero según el plano, hay 21 habitaciones libres. Porque buena observación, Tsuyu. Yuga Oyama sigue retenido debido a la naturaleza de su revelación. No puedo prometerle que lo recuperaremos. Sin embargo, gracias a su buena recuperación tras lo ocurrido durante su periodo de prácticas, Tenya Ida volverá. Aizawa se hizo a un lado mientras Tenya permanecía de pie con una leve sonrisa. Esto provocó vítores en la clase 1A.
Comillas, es un honor estar de vuelta. Aizawa Senseiten ya hizo una reverencia antes de regresar. Comillas, y gracias de nuevo por la cálida bienvenida, clase 1A. Aparte de eso, entra y haz lo que tengas que hacer. Aizawa entró, y cuando la mayoría de los estudiantes lo siguieron, Mina o el crujido de los arbustos. ¿Qué será eso? Tal vez una ardilla o algo así, se dijo a sí misma antes de entrar. Dentro de cada habitación de la residencia Ixayance, hay una zona común donde puedes hacer lo que quieras, dentro de lo razonable. Cocinar, lavar la ropa, ducharse, cosas que tendrás que aprender antes de ser adulto. Aunque Minoru sintió la necesidad de preguntar si los baños también eran de uso común, la verdad es que no le importaba demasiado. Principalmente porque había pasado la mayor parte del verano con Eijiro, quien intentaba hacerlo más masculino, y poco a poco, pero con seguridad, lo estaba consiguiendo. ¿Ninguna pregunta? Bien, ahora cada ala está separada por género, con 8 habitaciones por piso. 4 pisos de residencia, lo que suma 32. Personalmente, me parece un derroche, pero no soy el ingeniero. Ahora, decora tu habitación como mejor te parezca. Comillas, sí, profesor. El grupo en su conjunto siguió adelante, con la excepción de Momo y Tsuyu, que fueron más lentas. Disculpa, Tsuyu-san, tengo algo que decirte, dijo Momo primero, con un aire algo nervioso. ¿Y qué será eso? Momo-san, preguntó Tsuyu, con un tono menos cálido que en el pasado. Lamento mis acciones en el campamento de entrenamiento. Momo hizo una reverencia. No fue apropiado empujarte a ti y a algunos compañeros por mi preocupación por Son-kun. Sé que es mucho más tarde de lo previsto, pero no quiero que ningún error del pasado afecte nuestro semestre. Tras la disculpa, Tsuyu rió entre dientes mientras ponía una mano en el hombro de Momo, dejando escapar una lágrima. Yo también lo siento. En ese momento, pensé que Goku-chan había logrado escapar de ese villano gigante y del Nomu, Ribbit. Pero luego lo vi tan maltrecho. Me alegra que tú, Baku-chan, e Izu-chan hayan podido ir delante de nosotros. Y estoy de acuerdo, Yao Momo-chan, no quiero que nuestro semestre se arruine antes de empezar por algo que pasó en el pasado. Esto hizo sonreír a Momo, mientras le daba una palmada en la espalda a su amiga. Entonces, ¿qué tal el viaje a Venecia, Ribito? Fue maravilloso. Invitamos a Son-kun y a su familia, pudimos tomar muchas fotos del paisaje italiano, nos hospedamos en los mejores hoteles, con servicio de habitaciones y auténtica cocina italiana. Un momento. ¿Sueno pretenciosa? Lo siento muchísimo si lo fui. Me emocioné mucho al contarlo todo. Está bien, Yao Momo-chan. De hecho, te hace parecer aún más adorable porque no lo haces para menospreciarnos, Croat. Simplemente estabas emocionada, y esa es la diferencia más importante. Tras aproximadamente 4 horas de trabajo, las habitaciones quedaron terminadas según el estilo elegido. Como eran alrededor de las 4:30 páginas cuando terminaron, Goku decidió contarles a sus compañeros de dónde venía realmente, usando el botón Nezu para indicarles que estaba listo y permitirles ver la cápsula. Si bien esto era arriesgado, la ayuda de Momo e Izuku fue invaluable, ya que su discurso fue perfeccionado, sin dejar de abarcar los puntos principales que Nezu quería que mencionara, que Goku era un extraterrestre y que su ki no formaba parte de su don. Clase, necesito que todos se reúnan en el área común, dijo Aizawa por los pasillos de las residencias estudiantiles. Como era la orden de su profesor, bajaron con cierta reticencia. Allí los esperaban Son Goku, Momoyao Yorozu e Izuku Midoriya, reunidos en un corrillo, explicando en voz baja su plan. Comillas, así que así será. Nos llevarás al estudio del departamento de soporte y darás el discurso allí. No se me ocurre un plan mejor, exactamente, Son-kun. Nezu acaba de decir que va al estudio, así que deberíamos irnos pronto, afirmó Momo, antes de dirigirse al grupo. Antes de descansar esta noche, deberíamos familiarizarnos con el estudio del departamento de soporte. Al fin y al cabo, con la situación actual, puede que no podamos mejorar nuestro equipo a través de nuestros diseñadores de vestuario originales. Comillas, oh, eso tiene mucho sentido, exclamó Mina animándose. Comillas, espero que puedan hacer un disfraz que sea completamente invisible, dijo Toru, agitando uno de sus brazos. Comillas, abre el camino, Yao Yorozu-san, exclamó Izuku con entusiasmo. Comillas, excelente, abran paso. Durante el camino desde sus dormitorios hacia la UA, Momo juraría haber visto a Nezu merodeando antes de que se escondiera entre las sombras. Quizás solo se estaba asegurando de que no estuvieran mintiendo. O tal vez tenía un mal presentimiento sobre ese Nezu.
Sus preocupaciones surgirían más tarde, ya que pronto se encontraron frente a la puerta metálica del departamento de estudios. Un segundo, déjenme abrir la puerta, dijo una voz mientras pulsaba algunos botones. La puerta de acero de doble hoja se abrió, y se sorprendió al ver a los 20 alumnos de la clase 1A. Sin embargo, al ver a Goku mirando a Power Loader, lo entendió. Bien. Pasen, chicos. Les mostraré el departamento de apoyo. Un minuto después de que entraran, apareció el director Nezu, con su tarjeta de acceso en la mano. Al verlo, Igari interrumpió su recorrido improvisado y condujo a los chicos de vuelta a la enorme puerta de la bóveda que intrigaba a algunos estudiantes. Muy bien, chicos, acérquense. Esta es la tecnología más avanzada que la UA haya visto jamás, pero pertenece a Son Goku. Le cederé el protagonismo, pero a cambio, denle un poco de espacio. Y eviten hacer preguntas hasta que termine de explicarlo todo. Con el escenario listo, Goku tuvo que calmar su corazón mientras las puertas se cerraban y las persianas se bajaban. ¿Por dónde empiezo?, murmuró Goku para sí mismo. Bueno, lo primero que debo explicar es que los ataques de energía que produje en realidad no eran parte de mi don. Si bien contribuyen a mis hábitos alimenticios, provienen de un sistema de poder completamente diferente que he decidido llamar Ki. Empezó con la parte de Ki no es un don. Aunque yo creía que el control de Ki era exclusivo mío, como algunos de ustedes han visto, Yao Yorozu-san a veces podía contrarrestar mi ataque de rayo Kamehameha, y cuando usa su Ki, el rayo se vuelve de un bonito color fucsia. Esto tomó a algunos por sorpresa, sobre todo a personas como Ochako y Katsuki. Aunque, según mi limitado conocimiento, el Ki parece ser inherente a todo ser vivo aquí. Sin embargo, como adquirí mi Ki me llevará a mi siguiente punto. Parte de ello se debió a la desesperación cuando luchaba contra el Nomu en la USJ. Y con un gesto de asentimiento, Power Loader y el director Nezu se dirigieron a la puerta de la bóveda e insertaron sus tarjetas de acceso. «¡Ábrete, Sésamo!», exclamó Nezu, mientras la gran puerta de la bóveda comenzaba a abrirse. Entre siseos y crujidos lentos, toda la clase jadeó al unísono al ver lo que había dentro. Era una cápsula con una ventana color vino. La verdad es que soy un Saiyajin, y esta era la cápsula espacial con la que aterricé en la Tierra. Goku acarició suavemente la cápsula, que permanecía inmóvil en su red de cables. La visión de una esfera tan prístina y extraña dejó a todos atónitos, excepto a quienes ya lo sabían. Sin embargo, incluso después de escuchar la historia, Izuku, Momo y Sota reaccionaron con una sorpresa contenida, pero similar. Comillas, vaya, vaya, vaya. ¿Cómo, qué, por qué te ves tan normal siendo un extraterrestre?, preguntó Mina de inmediato. Comillas, es que te ves tan normal. No como yo. Los Saiyajin tenían una apariencia mayormente humanoide, incluso con tonos de piel similares. Mina-san, respondió Momo a la pregunta de su novio, aunque admitió que fue extraño ver la cápsula por primera vez, como si tuviera que recordar que era un extraterrestre. Con su peso y estatura similares a los de otros humanos, podría haberse mezclado entre un grupo de personas sin que nadie se inmutara. Entonces, espera. ¿Desde cuándo sabes esto, Goku?, tuvo que preguntar Yoka. Pues me enteré hace solo un mes, respondió el Saiyajin, bajando la mirada e intentando recordar fragmentos de su pasado. A decir verdad, no recuerdo casi nada de antes de venir aquí. Lo único que sé es que me llamaba Kakaroto, mi padre se llamaba Bardock, creo que mi madre se llamaba Hine, y que al parecer venía de un planeta llamado Vegeta. Comillas TCH. ¿En serio crees que tus padres de verdad se llaman como verduras y hierbas, y encima un planeta llamado Vegeta, mono? Lo próximo que oiré es que su luna se llama ensalada. Katsuki estuvo a punto de sacarle esas palabras de la boca a Goku de un puñetazo, aunque suene raro, sí, dijo Izuku en defensa de su amigo. Los Saiyajin, bueno, les encantaba poner nombres de verduras a las cosas. Incluso la palabra Saiyajin es un anagrama de Yasai. Si me permites preguntar, Son-san, dijo Mezo, ¿la transformación en cola y en mono fue algo exclusivo tuyo, o está relacionada con tu origen Saiyajin? Gracias por preguntar, Soji-san, dijo Momo, improvisando una verdad a medias. En cierto modo, piensa en que todos los Saiyajin comparten un don, el don de chico mono de Son-san. Y con esa similitud fisiológica, no se consideraría un don según sus estándares. Eso me parece lógico. Pero si es así, ¿fuiste criado para ser una herramienta al servicio de las ambiciones de otra persona?, preguntó Soto directamente, con una mirada penetrante. Bueno. No. Goku encontró su solución. Pude consultar los archivos de Nezu sobre mí y mis padres eran considerados Saiyajin de clase baja cuando estaban vivos, comillas Croat. ¿Dijiste cuando estaban vivos?, preguntó Tsuyu. Sí.
Ellos, junto con todos los demás Saiyajin, a excepción de mí, fueron destruidos en un cataclismo que acabó arrasando con todo el planeta, comentó Goku, aunque extrañamente lo aceptaba con tranquilidad. Comillas, maldita sea, lamento que te haya pasado eso. Eres prácticamente como Superman, con toda la historia de escapar de un planeta condenado. Denki apareció de repente. Comillas, me parece un poco raro que seas tan abierto al revelar eso, señaló Toru. Comillas, ¿eran buenos esos Saiyajin? Esa pregunta me incomoda, admitió Goku, tensándose. Lo máximo que diré de ellos es que no eran buenas personas en vida. Se hizo un breve silencio, pues la tensión era tan palpable que se podía sentir a través de ella. Sin embargo, una adolescente pelirroja no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. ¿Sabes, Goku-san? De todas las cosas que he vivido en los últimos meses, jamás pensé que conocer a un extraterrestre estaría entre las mejores, y mucho menos conocer al extraterrestre más varonil que el espacio pueda ofrecer. Eijiro estaba eufórico, mientras se acercaba a Goku con el brazo extendido. Eres el hombre más varonil que he tenido el placer de conocer en persona, Son Goku-san. Mientras la multitud miraba a Eijiro con inquietud e incluso nerviosismo sobre su disposición a creer en esta historia, y tras estrecharle la mano al adolescente pelirrojo con un gesto varonil, Soto dio un paso al frente. Hijo mío. Aún sabiendo esto, no puedo abandonarte. Pero que sepas que, sea cual sea tu potencial como Saiyajin, estaré a tu lado, con el objetivo de superarte. Qué guay que vengas del espacio, Goku-kun. Y qué mejor que seas tan bondadoso, dijo Ochako mientras se acercaba al frente. Qué casualidad que parezcas tan humano, ¿sabes, Goku? No debería creerte porque parece una trampa, dijo Gyoka, antes de negar con la cabeza con una sonrisa burlona. Pero, ¿qué demonios? Has hecho mucho por nosotros estos últimos meses, y desde luego no te voy a abandonar solo porque seas un alienígena extrañamente parecido a un humano, ¿de acuerdo? Aceptaré la idea de que eres un extraterrestre, monoladró Katsuki. Pero será como dijo Ikijot, te superaré y me convertiré en el número 1, con habilidades extraterrestres o sin ellas. Además, aunque no seas un hijo biológico, sigues siendo mi primo, y eso no va a cambiar pronto. A medida que se unían más niños, Goku se sentía eufórico. Sin embargo, lo que le preocupaba era que la cápsula no contenía información sobre los Saiyajin en general. A lo sumo, mencionaba su fisiología, el rango de niveles de poder, la transformación en gran mono y algo llamado Super Saiyajin. Cuando intentó investigar sobre esta forma, solo se decía que era una leyenda, la de un Saiyajin que usaba su furia para desbloquear más poder y matar a quienes consideraba sus enemigos. ¿De verdad eso era todo? Los niños de la clase 1A solo veían un fragmento de la historia completa, uno al que Goku había tenido acceso. Sin embargo, la verdad es que la historia de los Saiyajin es mucho más compleja de lo que contaron Freezer e incluso la Fuerza Fría. Sus cimientos fueron dispersos por el viento de la prehistoria Saiyajin, distorsionados y deformados por los vencedores, convirtiéndose en un relato destinado a la familia real. En otro lugar, en las desoladas tierras de Uta, se encontraba un ser peculiar. A pesar de la aparente falta de vida, aún se veían algunos animales voladores y coyotes vagando por el Valle Calavera. Pero un ser de piel azul y bigotes permanecía sumido en profunda meditación, bajo el brillo de las estrellas. No eran los cielos de su mundo, pero eran singularmente hermosos en este extraño lugar. Sin embargo, su meditación se vio interrumpida cuando, hacía un mes, comenzó a sentir una presencia constante que no había percibido desde antes de ser engullido por un pez espacial gigante. Era un Saiyajin, aunque este era diferente de los Saiyajin típicos que había percibido a su alrededor como Yardrat nómada. Qué interesante. Un Saiyajin con un corazón bueno, si no puro. Creía que prácticamente se habían extinguido tras la muerte de Yamoshi. Con todos estos dons terrícolas, es muy difícil localizar con exactitud a este Saiyajin, aparte de que esté en esa nación insular de la que me habló Maiyama. El Yardrat se lo comentó pensativo. Espero que mi amigo Metamoriano esté bien. En cuanto a su amigo Metamoran, se dedicaba principalmente a esquivar a individuos vinculados a la yakuza moribunda de Kabukicho, aunque los que veía llevaban máscaras de pájaro de médico de la peste. Podía distinguir fácilmente a muchos de ellos como malvados, el hedor oscuro que desprendía su ki era nauseabundo. Desde el retiro de Almit, su especie había experimentado un auge de popularidad, principalmente villanos de poca monta que intentaban hacerse un nombre a costa de los peces gordos. Sin embargo, justo antes de llegar a casa, uno de esos yakuza con máscara de pájaro lo agarró del hombro. Oye, chico guapo, dijo la voz,
babeando tras la máscara inexpresiva. Comillas, te ves bastante poderoso incluso con ese atuendo tan llamativo. ¿Por qué no te unes a los Sia Saika y formas parte del equipo ganador? Seguro que con tu pequeña habitación de hotel, estarías desesperado por un puesto. ¿Y si me niego?, preguntó el metamoriano, sin apartar la vista de la persona. Oh, me temo que no hay política de rechazo aparte de un pago de 100.000 yenes. O podrías morir. El secuaz de Sia Saika y blandió su cuchillo, pero antes de que pudiera siquiera pensar en atacar al desconocido, sintió que le quitaban la máscara mientras el desconocido la estudiaba. Dale a ese Y con un solo puñetazo. El secuaz fue derrotado. Este grupo Sia Saikai está demostrando ser problemático, aunque, considerando todo, tal vez podría ayudar a la policía a sabotear sus operaciones desde dentro. El metamorano mantuvo la máscara puesta mientras sacaba su dispositivo de comunicación y pulsaba un botón. Policía, habla el agente Maiyama. Me gustaría aprovechar la oportunidad para actuar como informante encubierto sobre las actividades de Sia Saikai, No tenemos muchos ojos dentro. De acuerdo, permiso concedido. Sin embargo, manténganse alerta, porque estos tipos no son ninguna broma. Permanezcan bajo tierra el mayor tiempo posible e informen de sus movimientos al investigador principal cuando puedan. Lo haré, hombre de verdad, comentó Maiyama, antes de apagar el dispositivo y dirigirse hacia otro reclutador. Oye. Tengo una oferta que no querrás rechazar. En este punto, la historia avanza lentamente, intentando avanzar un poco más manteniendo un margen de maniobra. Todavía tengo muchas ideas sobre cómo podría desarrollarse esta parte principal, pero esto sería acercándose al punto medio del manga. Lo principal es que quiero que la clase 2 se haga realidad, y alrededor del segundo trimestre sería cuando Alforone comenzaría su ataque inicial contra Goku. En cuanto al nombre del Yardratiano, estoy tentado a ponerle el nombre del Yardratiano contra el que Goku luchó en Dragon Ball Z Sagas, Soba. O eso, o modificar la palabra ramen para crear un nombre, como Renma. Sí, leer esto me dio un ataque de nervios, así que sin duda revisaré este capítulo en particular. Debería ser un poco más fluido, pero, para ser sincero, hay una probabilidad considerable de que tenga que reescribirlo para que sea más ágil. De lo contrario, ojalá el gran IMM venga a darme lecciones de gramática y